Bien, vamos a ver ahora unos temas complementarios que son únicamente para el final. No hay muchos problemas sobre esto, así que lo vamos a ver de forma un poco cualitativa y luego algún problemita, pero muy, digamos, muy acotado este tema, que es eje no fijo. Es decir, cuando el eje ya no está fijo en un sistema inercial y no se mantiene paralelo a sí mismo, sino que el eje está girando a su vez. Como ustedes ven, es una complicación bastante más grande y el caso general se estudia en las materias posteriores a Física 1 que se denominan mecánica en general, mecánica racional, mecánica teórica, que prácticamente son exclusivas de los ingenieros mecánicos. ¿Sí? Vamos a darle una idea igual que pasa cuando el eje rota. Entonces tiene que imaginar un cuerpo rotando y que el eje a su vez rota sobre otro eje. ¿Sí? Imaginemos, bueno, en el laboratorio tenemos, digamos, elementos como para que ustedes pueden sentir, porque este tema, más que verlo teóricamente, hay que sentirlo físicamente, ¿no? Luego, en algún momento, si volvemos a la presencialidad, aunque ya la materia se ha terminado, podemos mostrarles estas cosas el año que viene. Y básicamente, igual se los dejo grabado el video para que tengan la información teórica, aunque sea. Supongamos que tenemos una rueda de bicicleta, ¿sí? Que tiene una varilla para agarrarla, ¿sí? Que es lo que tenemos en el laboratorio, una varilla para agarrarla y la rueda de bicicleta. Y supongo que no rueda la rueda de bicicleta, está sin rotar, quieta, como si fuera un cuerpo cualquiera, ¿sí? Rígido, por supuesto siempre, y sin rotar. Acá le hice de perfil, esta es la rueda, ahí está el centro de masas, supongo que la varilla que está así es muy liviana, no tiene masa, así que, bueno. Y supongo que está apoyada en un punto determinado, este es un punto de apoyo, lo vamos a ver mejor en el próximo capítulo, pero es un punto de apoyo en esto, digamos, ¿sí? Donde yo apoyo esto y con la mano, o sea, si ustedes lo ven así, estos dedos serían como el apoyo, y con la palma hago fuerza para arriba o para abajo para poder levantarla o bajarla, para hacer este movimiento. La idea es hacer este movimiento. Que pivotee sobre mi dedo índice, ven ustedes, como si fuera un apoyo, y con la palma bajo o subo o bajo la rueda. ¿Sí? Esa es la idea. Este es el punto entonces alrededor del cual va a girar el eje, ¿sí? El punto de apoyo, ven ustedes ahí. Es el eje sobre el cual va a girar el eje, ¿no? Esa es la idea. Este es el eje de rotación. La rueda está girando así. Y a su vez, esto que está acá es el eje donde rota el eje. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde empiezan las complicaciones. Bueno, alrededor de este eje entonces, que es como rota el eje de rotación, tengo la posición del centro de masa del sistema, que es esta, y la posición de un punto P donde yo aplico la fuerza. ¿Sí? Bueno, si esto está en equilibrio, o sea que está así, ¿qué va a ocurrir? Que el momento total tiene que ser igual a cero para que no rote, ¿no? Si el momento total tiene que ser igual a cero, fíjense, el peso que está aplicado en el centro de masa de la rueda, insisto, la varilla la desprecio, eh, tiene aplicada, digamos, un momento porque está, digamos, respecto a este punto, el punto de apoyo, está a una distancia RCM, que llama acá, distancia del centro de masas. Entonces, RCM para allá, ¿sí? El peso para abajo y el momento saliente, pizarrón. Lo llamé tau sub G, o sea, el momento debido a la gravedad, a la fuerza gravitatoria. Para que esto no gire entonces así, porque fíjense, si esto está así, giraría directamente así, ¿no? Cuando el tau saliente se cae. Entonces tengo que hacer un contramomento. ¿Y cómo hago? Bueno, si ustedes me permiten hacerlo por separado, esto se cae solo por el peso de la propia varilla, ¿no? Hay que hacer una fuerza hacia abajo, ¿ven ustedes? Si no hago una fuerza, se cae. Entonces hay que hacer una fuerza hacia abajo. Ustedes tienen que imaginar acá que la rueda está montada, como si fuera esta la rueda, montada ahí, ¿no? En el extremo, ¿sí? ¿Ok? Entonces, tengo que hacer una fuerza para abajo, ¿para qué? Fíjense, en un punto P, que es el punto extremo de la varilla, de tal manera que R para allá, F para abajo, F para abajo me da un momento entrante, ¿ven ustedes? Que se compensa con el momento saliente. Este momento entrante lo llamé tau sube de fuerza externa, una fuerza que hago yo, externa. Y entonces, los momentos tienen que ser iguales para que el sistema esté en equilibrio. ¿Está claro? Si yo quisiera levantarlo un poco, o sea, hacer este movimiento, tengo que hacer una pequeña fuerza delta F. ¿Ven que puse acá? Aparte de la F, que hace que esto esté en equilibrio, una pequeña fuerza más y entonces el sistema se inclina hacia arriba. Gira el eje entonces hacia arriba. Si esta delta F fuera en sentido contrario, aflojo un poco, digamos, por decirlo así, disminuyo la fuerza E y el sistema baja. ¿Se entiende? Eso es lo que hay que hacer entonces. Uno está acostumbrado, cuando agarra la rueda, sin girar, sin rotar, cuando quiere que el sistema se levante, hace una fuerza hacia abajo. Y cuando quiere que el sistema baje,
libera un poco esa fuerza que tiene que hacer. Eso es la sensación que uno tiene cuando la rueda está sin rotar. ¿Sí? Bien, es lo normal. ¿Qué pasa ahora si hago rotar la rueda? Vamos a suponer que la hago girar para allá. La rueda gira así y tengo un L entonces, un L inicial. Entonces, ¿sí? Un L inicial, ¿sí? Que tiene la dirección del eje, por supuesto. Y acá dibujé únicamente, para no enchastar demasiado el dibujo, la fuerza que yo estoy acostumbrado a hacer. La fuerza hacia abajo, que es esta misma, la repetí. Sin repetir el resto de cosas, ¿no? Solamente la fuerza que mi cerebro computa que tiene que hacer para que esto esté en equilibrio. Y ahora yo quiero levantarlo, esto como antes, lo levanto y digo, bueno, aplico una fuerza para abajo y lo levanto. ¿Qué voy a ver? Cuando hago esto, que se desvía el eje. Si hago esto, voy a ver que se desvía en la dirección de giro. Esto gira para allá, entonces L, y va a hacer esto. Lo voy a levantar y se me va a ir para el lado. Así. No voy a poder levantarlo recto. Voy a tener que hacer mucha fuerza para levantarlo recto y otro tipo de fuerza. Distinta a esta. Por más que haga fuerza para abajo, siempre se me va a ir para el costado. Esa es la sensación que tenemos de una reacción de tipo dinámica. ¿Por qué dinámica? Porque esto ocurre, esta sensación ocurre solamente cuando el sistema está rotando. Si está estático, no pasa nada. ¿Por qué pasa esto? Bueno, esto es un ejemplo clásico y visible, digamos, en el laboratorio, para ver la característica vectorial que tiene L. Fíjense, L está acá horizontal y cuando yo levanto el eje, L cambia. No va a cambiar en su módulo, porque no estoy aplicando en ningún momento ni para acelerar ni para frenar la bicicleta. Ya le expliqué un momento al inicio y está girando la rueda y vamos a suponer que tiene muy poco rozamiento y entonces gira a velocidad angular constante, por lo menos durante el tiempo del experimento, y yo levanto entonces el eje y ¿qué pasa? L cambia, como ustedes ven, cambia de dirección. Aquí es un esquema vectorial adicional, este es el L inicial, este es el L final, ¿ven ustedes? Y hay un delta L entonces hacia arriba que es necesario proveer para poder girar justamente el eje. Este delta L, si miramos la segunda ecuación de Newton de rotación, requiere entonces, si un delta L requiere un tau externo, adicional al que yo ya tenía. ¿Y ese tau externo cómo tiene que ser? Tiene que tener la misma dirección y sentido que delta L, ven ustedes, ¿no? Ya lo dijimos varias veces, delta T es una escala positiva, así que el sentido y dirección de tau respecto a L, a delta L es el mismo. Entonces, si delta L es para arriba, en este sistema, acá dibujé el tau sub L, le puse tau sub L. ¿Qué es el tau sub L? El tau que necesito proveer para producir la variación de L. Ahora, fíjense qué interesante. Yo las fuerzas las aplico en el punto P. Ahí puse un nuevo RP igual que antes, la posición del punto P respecto al punto de apoyo. ¿Qué fuerza tengo que hacer en P, pregunto ahora, para proveer el momento tau L? O sea que ahora tengo que aplicar esta expresión, recuerdan R, vector F, es tau, y ustedes ahora tienen una pequeña complicación que la tienen que, por supuesto, solucionar. ¿Qué datos tengo? Generalmente uno tiene R y F y calcula tau, como hemos hecho casi todas las veces. Me parece que siempre hemos hecho así. Y esta es la primera vez que tengo un tau, tengo el resultado, y tengo el vector posición, y necesito saber cómo es la fuerza. ¿Se entiende? Es al revés. Tengo tau como dato, tengo R como dato, y la fuerza, ¿cómo será? Bueno, lo primero que decimos es que en el punto P, la fuerza tiene que ser, digamos, perpendicular al plano formado por tau y R. O al revés, tau tiene que ser perpendicular al plano formado por R y por F. Por lo tanto, la fuerza necesariamente... Si este es R y tau tiene que ser así, la fuerza tiene que ser o entrante o saliente al pizarrón. ¿Para qué? Para que el tau sea perpendicular al plano formado por esos dos. ¿Sí? Acá, bueno, lo dibujé exageradamente, el tau está un poco inclinado, por supuesto, ¿no? Ustedes tienen que pensar que esto, para hacerlo bien, tiene que ser un delta L muy pequeño, un delta T muy pequeño y apenas girar esto, ¿no? Esto está exagerado, por supuesto, por eso los vectores son perpendiculares, porque exageré el ángulo, que lo levanté, a efectos de poder dibujarlo, ¿no? Pero tienen que darse cuenta ustedes que esto se aplica para el límite de delta L sobre delta T, para delta T teniendo a cero, ¿es así? Para que me dé exactamente la derivada. Entonces, tengo que, en realidad, levantarlo apenas un poquito. El ángulo tiene que ser un poquito para que sea digamos, un ángulo pequeño, un delta T pequeño y un delta L pequeño. Todo eso, por supuesto, saben que es así, ¿no? Para aplicar exactamente esta fórmula. Lo hice así en forma de delta para poder dibujarlo. Entonces, repito, fíjense cómo tiene que ser la fuerza. R para allá, me pongo este lado, R para allá,
F saliente y entonces, perdón, F entrante, disculpen, y tau para arriba. Esta es la fuerza que hay que proporcionar. Y fíjense que es coherente con lo que dije antes. Si cuando levanto el eje, esto intenta irse para el pizarrón, cuando está girando así, entonces gira, la rueda gira así en este sentido, y cuando uno levanta, intenta ir en el sentido que gira la rueda, se va para allá, fíjense ustedes, que para que el eje no se vaya, ¿qué hay que hacer? Una fuerza en este sentido. ¿Ves qué coherente? Si yo no hago nada, cuando levanto el eje, se gira cuando no hago nada. Porque no puedo tener un delta L vertical. ¿Qué intenta hacer el eje? Tener un delta L horizontal. ¿Por qué un delta L horizontal? Porque el delta L horizontal está de acuerdo con los taus horizontales. ¿Ven ustedes? Estos taus proveen a lo sumo un delta L en este sentido. Entonces, si yo lo girara así, no habría problema. Estoy como acostumbrado a hacerlo. Una fuerza para abajo y gira así. A ver si se dan cuenta ustedes. Si incremento o decremento la fuerza para abajo, el tau va a ser horizontal. Si el tau es horizontal, aparte de esto, de proveer al equilibrio, va a provocar un delta L en este sentido. Y no hay problema. Entonces yo puedo girarlo así, no van a ver que no hay ningún problema. El cerebro está de acuerdo con eso. Pero cuando quiero girarlo para arriba, ¿qué tengo que hacer? Una fuerza en este sentido. Entonces hay que cambiar, no solamente hay que hacer una fuerza para abajo, para levantarlo, sino hay que hacer una fuerza en el sentido hacia el pizarrón. Entonces se complica. Tengo que hacer dos fuerzas. Insisto, una para abajo para levantarlo y vencer la gravedad. Y otra para adentro, así, para evitar que haga este movimiento. ¿Se entiende? Eso es debido justamente entonces al delta L. Todo esto me permite ver las características vectoriales de L. ¿Ok? Se lo único como tema teórico en el video que tienen, en uno de los videos que tienen está mostrado. Y bueno, tengo entonces la esperanza al final que en algún momento lo puedan ver en el laboratorio. Bien, siguiendo con nuestro esquema de eje no fijo, vamos a ver un fenómeno muy interesante llamado el fenómeno de precesión. Precesión en realidad es un efecto que produce cualquier cuerpo que esté rotando y que tenga un momento aplicado sobre él que no esté sobre el eje. Eso lo vamos a ir viendo de a poco, por eso el eje no es fijo, no procede con un eje fijo, el eje va a ir rotando a su vez. Ese movimiento de rotación del eje es lo que denominamos entonces precesión. Lamentablemente, bueno, como ya sabemos, no tengo los elementos aquí, esto en las clases presenciales lo hacemos demostrativamente y lo pueden ver, aquí no tengo nada de eso, así que les recomiendo que para ver el fenómeno de precesión vean el video que les recomendé, el video de la Universidad Nacional de Córdoba por el profesor Maistegui, a partir del minuto 22, todo el video dura como 40 minutos, ¿no? Pero a partir del minuto 22 está aplicado todo el fenómeno de precesión, está aplicado sucintamente, pero es muy visible, yo aquí lo voy a explicar con más detalle, el video está, digamos, es para ver justamente los efectos así, en forma casi cualitativa. Y acá lo vamos a ver con un poco más de detalle. Pero, por supuesto, para poder entender bien esto que estoy explicando, van a tener que ver el video. Si no, va a ser muy difícil poder entenderlo, ¿sí? Así que, bueno, pueden, digamos, compartir este video junto con o de leer los libros, junto con el video de la Universidad de Córdoba. Bien, el tema es así. Tengo la rueda de bicicleta que habíamos visto en el video anterior y la varilla. La rueda de bicicleta sería esta, y la varilla, supongamos que la varilla es muy liviana entonces, y digamos, yo la quiero sostener, podría sostenerla por supuesto para que no pase nada, ya no hay punto de apoyo como antes, ¿no? Antes tenía un punto de apoyo, ¿se acuerdan? La agarraba así. Ahora la voy a agarrar de la punta nada más. Por supuesto que se va a caer, como ustedes ven. La agarro de acá, y la sostengo de acá a la punta y obviamente se cae. Para que no se cayera tendré que hacer una fuerza justo en el centro de masa de la rueda. Recuerda, insisto, que la varilla supongo que no tiene masa. Entonces, si yo hiciera una fuerza justo así para arriba, ¿no? ¿Sí? Ahí. Entonces, si esta fuerza fuera igual al peso, no se produce nada y queda ahí estable. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo lo sostengo de acá, de la punta esta, el punto este de apoyo, ¿por qué cae esto? Vamos a sacar la rueda y, bueno, esta varilla como es real, por su propio peso cae. ¿Ven ustedes? ¿Por qué pasa esto? Bueno, simplemente porque alrededor de este punto, fíjense este punto, acá marqué los ejes, X y Z, ¿no? La terna derecha. ¿Qué va a pasar en este punto? Bueno, T no ejerce un momento porque pasa por el punto, pero ¿quién ejerce un momento respecto a este punto? El peso. ¿Y cuál es el momento que ejerce? Bueno, la posición de la fuerza que va del eje, vendría a ser este, ¿no? Al, donde está la fuerza, que es el centro de masa de la rueda. Momento, perdón, en peso, y momento es mi dedo mayor, o sea, saliente. El momento de saliente lo llamé tau sub z porque está en el eje z. ¿Y cuánto vale? Bueno, simplemente mg por rcm, son perpendiculares.
la posición y la fuerza. Entonces, simplemente ese es el momento tau sub z. ¿Quién produce tau sub z? Entonces, el peso. ¿Y cómo es el momento? Saliente. Ese momento saliente genera una aceleración angular, ¿m? Y una omega que aumenta en el sentido del eje, y entonces esto cae, como ustedes ven, ¿sí? Se produce una velocidad angular ahí de caída. Eso es cuando no está rotando. ¿Por qué pasa también eso? Miremoslo desde el punto de vista de L, que justamente a eso vamos, ¿no? Si lo veo desde el punto de vista de L, noten ustedes que delta L, para ver acá lo que pasa con la segunda ley, delta L, ¿qué es? L final menos el inicial. ¿Y eso qué es igual? Pasando de t para acá, usamos tau delta t. Esto es, insisto, es no usando la derivada, sino usando incrementos para que sea más fácil verlo, ¿no? Estrictamente tener que poner la derivada, pero lo hacemos así. Recuerden que esto es el impulso angular, ¿sí? Medio. El tau medio sería este, ¿no? Y como acá supongo que tau es constante, no hay ningún problema. Tau es constante, entonces, bueno, si esto es constante, la derivada es igual a delta L sobre delta t. Por eso puedo escribir esto. Fíjense entonces que de esta expresión, L final, ¿a qué es igual? Bueno, simplemente L inicial más delta L. ¿Para qué hago esto? Bueno, fíjense acá. L inicial vale 0, no está rotando. Entonces, si L inicial vale 0, L final es igual simplemente a delta L. Y eso es igual a tau z delta t, como ya dijimos. Tau z puse acá, ¿por qué? Porque tau está en el eje z. Entonces L final está en la dirección de z. L final igual a tau z delta t. Obviamente L también está ahí. Omega y L están en el eje z y esto entonces cae. Simplemente se produce este fenómeno. Ahí cae y no hay ningún problema. Bueno, ¿qué pasa ahora cuando rota? Ahí cambian totalmente las cosas. Si la rueda está rotando y tiene, por ejemplo, está rotando para allá y tiene un L, es el L que tiene, es el L inicial que le doy antes de soltarla. Este es el L inicial. ¿Sí? ¿Ok? El punto de suspensión es el mismo, no dibujé T, pero estamos en el mismo punto. El momento que hay que ejerce el peso es igual que antes, exactamente igual. R, mg, tau z. Tau z sigue siendo tau z. Pero ¿qué pasa ahora? Fíjense una cosa, esto está rotando, entonces tiene una cantidad de movimiento angular inicial L0 y tiene un omega. Vamos a llamarle ese omega de spin, omega propio. Es el omega que tiene, la velocidad angular que tiene la rueda propia. Vamos a ver por qué. Fíjense qué pasa ahora. ¿Cómo es tau z respecto a L? Tau z tiene la misma dirección que delta L. Entonces delta L, lo puedo dibujar acá que no lo hice, ¿sí? Delta L está en la misma dirección, ahí, delta L, en la misma dirección que, como estaba acá, ¿no? Delta L. En la misma dirección que tau z, obviamente, este es delta L. Pero ¿qué pasa? Antes, como no había L inicial, delta L era igual a L final. Y entonces esto rotaba alrededor de este eje. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tengo un L inicial y tengo un delta L que es perpendicular, ven ustedes. El L inicial está en el eje X, el L inicial está en el eje X, y el delta L está en el eje Z, porque tiene igual dirección y sentido que tau Z. Entonces, ¿qué tengo acá? Ahora lo miro esto de arriba para entenderlo mejor. Rebato los ejes, veo el eje Z así para abajo, entonces en este esquema, y X para acá, o sea, X sigue siendo igual, en la dirección, y Z, que sería este eje, Z, lo rebato, para abajo. Entonces, ¿qué veo? Tengo el L inicial, como ustedes ven en el eje X, el inicial, el delta L en el eje Z, que es lo que decíamos acá, y entonces, ¿qué ocurre? Tengo un L inicial y tengo un L final. ¿Ven ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué hace este delta L? Se suma a L inicial para dar el L final. Pero ¿qué ocurre? Que esta suma ahora es vectorial, como ustedes ven. Porque L inicial existe. Entonces, L final no está en la dirección de L inicial. ¿Ven? Ustedes no puede estar nunca L final en la dirección de L inicial. ¿Por qué? Porque delta L es normal, como ustedes ven, es normal a L inicial. Cuando un vector es normal, la variación de un vector es normal al vector, ¿qué produce? Produce una variación de qué cosa? De su dirección, ya lo sabemos eso desde antiguo. Para que produzca una variación de su módulo, ¿cómo tiene que ser la variación? Tiene que ser tangente. Entonces, recuerden, una variación, un delta de un vector cualquiera. La parte tangencial modifica el módulo, la parte normal modifica la dirección. Acá tengo solamente parte normal, como ustedes ven. Por lo tanto, el módulo de L no cambia. Sigue rotando con la misma velocidad angular y con el mismo L, del punto de vista del módulo. ¿Pero qué cambia de L? Cambia la dirección, ¿ven ustedes? Y esto cambia continuamente, porque al girar la varilla, como ustedes ven, también gira M
G, o sea, el peso, y el momento también va girando. Ya no va a estar en Z el momento, ¿no? Eso es inicialmente, tau Z. La varilla va girando y el tau va girando también. ¿No? Va produciendo justamente una circunferencia el tau. Va girando alrededor del punto este que está acá. Y gira alrededor de qué? De un eje vertical. Como ustedes ven L, gira alrededor de un eje. ¿Qué eje? Bueno, falta que indicar alrededor del eje Y. ¿Eh? ¿Sí? Está girando L alrededor del eje Y. Omega P está en el eje Y, como ustedes ven entonces. ¿Sí? Gira así, L, llevado a este esquema, gira así, y produce entonces lo que se llama velocidad angular de precesión. Ese giro de L, que normalmente es mucho más lento, por supuesto, que el giro de la rueda, lo vamos a ver en el próximo video, en las relaciones cuantitativas, ese giro lento que se produce es debido entonces al momento que ejerce el peso sobre el punto de apoyo, sobre este eje. Entonces, insisto, el eje que antes esto rotaba alrededor del eje Z, ahora va a seguir rotando alrededor del eje del eje X, L, y L va a girar alrededor del eje Y. Entonces va a ser este movimiento. Antes, como no había L, insisto, no había L en el eje X, no pasaba nada. Solamente, digamos, esto caía. ¿Sí? Había un giro en el eje Z. ¿Ok? Ahora, el giro digamos, del sistema va a ser alrededor del eje Y, debido a esta relación. ¿Todo esto de qué nace? Insisto nuevamente, lo tienen que analizar fundamentalmente. Nace, para resumir, del hecho que acá no hay L inicial, no hay cantidad de movimiento inicial, entonces el L final tiene igual dirección y sentido que delta L. O sea que el L final está en la dirección Z, por eso cae. Así. Aquí, como hay L inicial, el delta L solamente ¿qué hace? Cambia el L. Ya no está en la rotación en la dirección de delta L, sino que está, fíjense ustedes, L cambia y cambia el eje. En vez de estar en el eje, digamos, Z, el giro, cuando cae, ahora va a estar en el eje Y. Eso lo pueden ver en los videos y se puede sentir cuando uno utiliza este tipo de cosas. Este movimiento entonces se llama movimiento de precesión. Y se producen todos los rotores que tienen justamente este esquema, donde hay un momento respecto al eje de rotación que, digamos, ese momento produce una variación de la cantidad de movimiento angular que es perpendicular a la cantidad de movimiento angular inicial. Cuando ocurre eso, siempre en cualquier rotor se produce la precesión.